En este vídeo vamos a entender en qué consiste la oposición distante. En esta posición, las blancas tienen desventaja, tienen un solo peón frente a dos peones de las negras, pero le toca mover a las blancas. Si las blancas hicieran rey F1, tratando de oponerse al rey de las negras, tienen ahora mismo la oposición, perderían, porque seguiría rey D2, las blancas conservan la oposición con la jugada rey F2, pero después de rey D3, el peón blanco impide al rey blanco tomar la oposición y la van a perder. Entonces las negras van a capturar a su vez la oposición y les va a permitir ganar. Por ejemplo, si ahora las blancas fuesen a G2, entonces seguiría rey E2, ahora son las negras las que tienen la oposición, y después de rey G3, las negras utilizan la maniobra envolvente, rey F1, y van rodeando al peón hasta que lo van a capturar. Por ejemplo, rey G4, rey F2, rey por G5, rey por F3, rey F5, E4 y el peón coronará. Y si después de rey D3 las blancas mueven rey G3, entonces sigue igualmente rey E3, las negras tienen la oposición, ahora rey G4 pierde igualmente como hemos visto con rey F2, y si las blancas juegan ahora rey G2, entonces sigue rey E2, las negras mantienen la oposición. En este caso las casillas críticas del peón son estas tres que están aquí marcadas y la fila principal es la segunda fila. Las negras realizan la maniobra del rodeo envolviendo al rey de las blancas a partir de esta segunda fila. La partida seguiría rey G3 y ahora las negras hacen la maniobra de rodeo, rey F1, seguiría rey H3, rey F2, rey G4, rey G2 y el peón se va a perder. Rey por G5, rey por F3, rey F5, pero después de E4 las negras ganan. Por eso, en la posición inicial, las blancas no pueden tomar directamente la oposición, sino que se salvan mediante lo que se llama la oposición distante. Con rey H1 toman la oposición distante. Entre los dos reyes hay un número impar de casillas y cuando el rey de las negras quiere acercarse, las blancas van a poder mantener la oposición. Por ejemplo, si ahora las negras hacen rey E1, entonces las blancas harían rey G1 y tienen la oposición, con lo cual no dejan pasar al rey de las negras. Por ejemplo, rey E2, rey G2, rey E3, rey G3, etc. Y si en esta posición las negras intentasen, por ejemplo, rey D2, las blancas no harían rey F2 tomando la oposición porque habrían entrado en la columna de su propio peón y ahora las negras, con rey D3, quitarían la oposición a las blancas, ya que las blancas no podrían conservar la oposición porque están bloqueadas por su propio peón. Por eso, después de rey D2, las blancas deberían hacer rey H2, que conserva la oposición distante y es suficiente para conseguir tablas. Por ejemplo, rey D3, rey H3, las blancas conservan la oposición distante y no la pierden. Rey E2, rey G2, rey E3, rey G3, etc. Las blancas consiguen tablas gracias a la oposición distante. Vamos a considerar ahora este ejemplo. Pausa el vídeo si quieres, piensa unos minutos y trata de encontrar la jugada que hace tablas jugando con las negras. En esta posición, la única jugada que hace tablas es rey E8. Se coloca en la única casilla en la cual las blancas no podrían tomar la oposición distante, porque estarían bloqueadas por su propio peón. Otras alternativas, como por ejemplo rey D7, sería un error, ya que las blancas con rey D5 toman la oposición y ganan, como ya sabemos. Por ejemplo, rey E7, rey E5, siguen con la oposición, rey D7 y ahora rey F6, maniobra envolvente, y ganan, como ya sabemos. Y en caso de que las negras hubieran hecho en la primera jugada rey E7, pues seguiría igualmente rey E5, las blancas toman la oposición, y después de, por ejemplo, rey F7, rey D6, rodeo, y las blancas ganan. Pero después de la jugada rey E8, las blancas no pueden mantener la oposición distante y la partida va a terminar en tablas. Por ejemplo, en caso de rey E5, entonces sigue rey E7 y ahora son las negras las que tienen la oposición y consiguen tablas, como ya sabemos. Y si después de rey E8 las blancas intentasen rey D5, pues seguiría rey D7, las negras toman la oposición, rey E5, rey E7, las negras conservan la oposición
y consiguen tablas. Rey F5, rey F7, etc. La partida termina en tablas. Y vamos a terminar con este ejemplo muy interesante en el cual ganan las blancas conservando la oposición distante. En esta situación, las casillas críticas del peón negro son estas tres, y la fila principal será la quinta fila. Las blancas deben intentar conquistar estas tres casillas, pero ahora mismo no pueden entrar en la séptima fila, por ejemplo con rey G7, porque entonces las negras, con la jugada rey A7, tomarían la oposición distante y conseguirían tablas. Y tampoco podrían hacerlo con la jugada rey H7, porque entonces con la jugada rey B7, las negras tomarían la oposición distante y conseguirían nuevamente tablas. Por eso, en la posición inicial, las blancas hacen la jugada rey G8. El rey blanco se acerca a las casillas críticas, pero conservando lo que se llama la conjugación rectangular. Observamos cómo las esquinas del rectángulo son todas del mismo color, y esto le va a permitir a las blancas mantener la oposición distante y cuando se vayan acercando se transformará en una oposición lineal directa que será decisiva. La partida continuaría rey B6, en caso de rey A7, entonces las blancas directamente con rey G7 tomarían la oposición distante, entonces después de rey B6 las blancas continuarían rey F8. El rectángulo nuevamente vemos que tiene las esquinas del mismo color, es decir, las blancas mantienen la conjugación distante, las blancas todavía no pisan la séptima fila porque entonces las negras capturarían la oposición distante y harían tablas. La partida continuaría rey C6, en caso de que las negras pisen la séptima fila, por ejemplo con rey C7, entonces las blancas toman la oposición, rey E7. O bien, si hicieran rey B7, entonces con rey F7 toman la oposición distante y ganarían. Después de rey C6, entonces las blancas continúan en la octava fila, rey E8. Observamos cómo las esquinas del rectángulo siguen teniendo el mismo color, es decir, las blancas están conservando la conjugación rectangular, que ahora se ha convertido ya en una oposición diagonal, y ahora las negras moverían rey D6. Las negras no podían acceder a la séptima fila porque entonces las blancas tomaban la oposición, pero después de rey D6 han entrado en la columna del peón, que es desfavorable para ellas, porque a medida que avancen, su propio peón les va a bloquear la casilla D4 y no podrán mantener la oposición. Por tanto, el rey de las blancas aprovecha y con la jugada rey F7 empieza a avanzar ya hacia las casillas críticas. Seguiría rey D7, las negras tienen la oposición, pero después de rey F6, rey D6, las negras siguen manteniendo la oposición, rey F5, rey D5, las negras mantienen la oposición, pero después de rey F4, ahora el propio peón de las negras bloquea el paso y las negras no pueden mantener la oposición. La partida continuaría rey D6, rey E4, rey C5, rey E5, rey C4 y ahora, después de rey D6, maniobra de rodeo. Recordemos que la quinta fila era la fila fundamental a partir de la cual el rey blanco rodeaba al rey negro para conquistar las tres casillas críticas y ahora el rey negro tiene que apartarse de su peón. Por ejemplo, rey C3, pero después de rey D5, rey por peón, rey D2, E4 y las blancas ganan fácilmente. Espero que hayas aprendido las técnicas de la oposición distante y la conjugación rectangular y a partir de ahora puedas aplicarlas en tus propias partidas. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.